Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos a las instalaciones del Colegio de Jalisco en este salón Francisco Tena Mestle. A nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos y del Doctorado en Ciencia Política del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación de este libro que, créanme, para nosotros es muy grato y agradecerles su presencia. Ya el doctor Magdiel Gómez les dará una noticia, lo anunciará, no sé si al final o en el transcurso del evento, pero la cita que nos convoca el día de hoy tiene que ver precisamente con un texto que es una obra colectiva que tanto el doctor Magdiel como su servidor hemos coordinado y que se intitula La cuestión metropolitana en México, el debate inconcluso en las políticas públicas. Y pues rápidamente, para más bien escuchar a nuestros comentaristas y sobre todo que sea del interés de ustedes esta obra colectiva, producto de quienes integramos el Laboratorio de Estudios Metropolitanos, anunciar lo siguiente, bueno, comentarles que en ausencia de la presidenta municipal Daisy, viene el doctor Jesús Mendoza, director del IMEPLAN de Ocotlán, en su representación, y también que el doctor Mario Silva no pudo asistir por cuestiones de agenda ambos, dadas sus actividades y las funciones y los encargos que tienen, pues obviamente se disculparon con nosotros, pero en el caso del doctor Mario Silva nos hizo llegar un video que después de la presentación del doctor Mendoza vamos a proyectar. También darle la bienvenida a quienes nos acompañan por vía de redes sociales y bueno, sin más preámbulo para escuchar con atención a nuestros comentaristas, voy a permitirme leer una breve semblanza de la trayectoria del doctor Jesús Mendoza Mendoza, quien es director del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Ocotlán. Es licenciado en Economía por la UAM, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro y doctor en Administración Pública por el IESAP. Es asesor en temas de desarrollo metropolitano, ha participado en diversos proyectos desde la gestión financiera en instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es experto en temáticas de infraestructura y programas de desarrollo. Ha fungido y ha sido asesor en la Cámara de Diputados en diferentes legislaturas y ha tenido y tiene una amplia experiencia en la función pública tanto del ámbito federal como estatal. Bueno, sin más, que más preámbulo y nos gustaría escuchar con muchísima atención al doctor Mendoza y que muchísimas gracias por aceptar y pues venir en representación de la presidenta municipal de Ocotlán. Buenas tardes. Al contrario, el agradecido soy yo. Es para mí una oportunidad maravillosa poder platicar en un foro tan extraordinario entre amigos como Alberto, Magdiel, investigadores, académicos tan extraordinarios, gente que admiro y respeto mucho, con trabajo muy serio, de trabajo extraordinario, y qué padre tener la oportunidad de discutir o de comentar algo tan valioso y tan oportuno. Y desde luego, pues Bruno, una oportunidad también extraordinaria, un buen amigo, gente que está investigando también el tema metropolitano y con quien tenemos mucho que aprender y compartir también desde la experiencia brasileña, ¿no? Para lo que estamos haciendo nosotros. Para mí es una oportunidad maravillosa. La presidenta de Ocotlán, Daisy Ángel, me pidió que también les transmitiera un saludo muy afectuoso. Ella es muy entusiasta en el tema metropolitana. Bueno, ella es ahorita la presidenta de las instituciones de coordinación metropolitana que señala la ley. Y bueno, también la cantidad de compromisos que tienen en esta temporada, sobre todo por informes y una serie de cosas, le impidió venir, pero estamos en la misma frecuencia, con mucho entusiasmo y con mucho interés por lo metropolitano. Sobre la obra, a mí, desde el nombre, desde la concepción, que digo, desde luego tiene que ver con el genio de los coordinadores, hablamos de la cuestión metropolitana como un debate inconcluso. Y eso me parece también a mí como una oportunidad maravillosa para todos los sectores y para todo el mundo, porque efectivamente sobre lo metropolitano, que es tan importante para las mayores concentraciones de la población en el mundo, como ustedes lo saben,
hay una cantidad enorme de imprecisiones, hay una cantidad enorme de dudas, hay mucha información por la que explorar, hay muchas contradicciones, y entonces es una obra inteligente, es una obra valiosa, porque toca precisamente en ese punto donde hace tanta falta sentarnos a cuestionar y sentarnos a contribuir y sentarnos a definir y sentarnos a precisar. Y no es un tema en el que México esté un poco, digamos, rezagado, ¿no? Es un tema en el mundo. Yo les comentaba recientemente que cuando me tocó participar en la cumbre de ONU Habitat, cuando me presentaron, había un poquito de vaguedad ahí yo platicaba sobre gobernanza y había un poquito de vaguedad ahí entre el tema de gobernabilidad y gobernanza, como platicábamos con Bruno, y son conceptos radicalmente diferentes. O sea, es completamente diverso hablar de zona metropolitana que región metropolitana, que de área metropolitana, que de conurbación, pero necesitamos llegar a la conceptualización con precisión para poder avanzar hacia la solución de los problemas, para avanzar hacia la solución a la definición de políticas públicas y sobre todo para echar a andar una cultura en la que todos pudiéramos estar conscientes de lo que estamos platicando. Por eso me parece una obra maravillosa. Cada uno de los artículos, cada uno de las propuestas que contiene la obra, que recomiendo muchísimo, tiene mucho que ver tanto para la parte administrativa, en lo que hay mucho que definir. Platicábamos con el director de la zona metropolitana de Aburrá en Colombia. Ellos decidieron incluso generar un impuesto para los municipios que forman la zona metropolitana. Una parte de un impuesto se va para financiar proyectos metropolitanos, para financiar instituciones metropolitanas, y nosotros estamos todavía pensando si es importante. Es más, fíjense, estamos todavía un paso atrás, porque se habla, trata de la obra, que me parece también muy importante, porque trata del tema de los institutos de planeación. Qué importante es que tengamos un instituto de planeación, y a veces como moda se ponen a hacer en todos los municipios y en todos lados hay institutos de planeación, y entonces decimos, tiene que hacer un plan, el plan de desarrollo. No, la planeación es una materia fundamental, es una materia elemental para la administración. La administración, como ustedes saben, se compone de administración, presupuestación, control y evaluación. Entonces, la planeación es un punto de partida para todo, es un punto de partida sumamente importante, y si no se tiene dentro de la conceptualización de planeación participativa que nos puede vincular justamente con el tema de la gobernanza, entonces pues estamos un poco partiendo desde lo local municipal con muchas deficiencias. Y cuando se trata de ponernos de acuerdo para planear en zona metropolitana, donde intervienen varios gobiernos, el problema es todavía mayor, porque se cuestionan muchas veces las autoridades y dicen, ¿y yo por qué me voy a meter en el problema de aquel? A ver, espérame, no es aquel problema, es también tu problema, es un problema común. ¿Y cuáles son los problemas comunes? Bueno, también me parece muy interesante que se propone en la obra, vamos poniendo una agenda de temas en los que sería muy importante discutir, y uno de ellos es ese, porque no armamos una serie de un padrón donde pudiéramos decir, nos tenemos que meter en estos temas y en estos temas y en estos temas. Y ahí toca otro tema fundamental para el debate, fundamental, que es lo metropolitano. ¿Qué es lo metropolitano? Muchas veces en el Congreso, me ha tocado participar en varias legislaturas, invariablemente, como si tuviera que poner un chip, como si tuviera que poner una grabación para empezar, cuando me toca trabajar la parte de asesoría, tenemos que empezar por decir, a ver, no es lo mismo lo metropolitano que lo urbano. No es lo mismo desarrollo urbano que desarrollo metropolitano. No es lo mismo. A lo mejor uno contiene al otro y el otro contiene al otro. Sí, pero no es suficiente. O sea, el tema metropolitano es algo mucho más ambicioso, es algo que tiene que ver con el desarrollo mucho más integral, y tiene que ver entonces con lo económico, y tiene que ver con lo ambiental, y tiene que ver, por supuesto, con lo social. Entonces necesitamos, y también lo comenta la obra, que me parece maravilloso, entonces necesitamos tener un pensamiento complejo y sobre todo tener un criterio transdisciplinario para poder decir, vamos a tratar de encontrar respuestas en lo metropolitano.
Entonces, bueno, tengo no sé cuánto tiempo, pero tengo todavía algunos temas que me parecen muy importantes, sobre todo en este sentido. Cuando tratamos de abarcar lo conceptual de lo metropolitano, y yo muchas veces les digo, conformándome un poco para avanzar en este terreno, porque incluso publicamos un modelito en el CUSI, por cierto, un modelito matemático, donde se define el tema metropolitano a partir de 4 funciones, de 4 variables. Es un modelo matemático que se resuelve por ecuaciones simultáneas, cada una de ellas, el tema urbano, el tema ambiental, el tema social y el tema social, ambiental, económico, urbano. Me falta uno, son 4: urbano, ambiental, social y económico. Son las 4 patas de la mesa. Entonces, cada uno de los conceptos necesitaría una función también y se resuelve con las 4 funciones. Eso es muy importante porque nosotros vamos avanzando hacia tratar de definir también de manera matemática con las pruebas estadísticas adecuadas para decir si es cierto, estamos hablando de una hipótesis científicamente válida. Pero ¿qué creen? En el terreno conceptual, como cuando en otros muchos materias del derecho, nosotros necesitamos también un respaldo doctrinario, porque estamos haciendo una ley. Seguramente ustedes conocen la historia de la que tenemos, o sea, que finalmente queda como un apéndice de lo que es la ley de asentamientos humanos, porque se estaba trabajando en otra ley, en una ley general, en una ley federal, pero urgían los tiempos y el tiempo político, y entonces hubo necesidad de meterlo y queda como un chipote. Y entonces, como queda en un chipote en asentamientos humanos, entonces es un tema urbano. No, o sea, necesitamos tratar de avanzar en el tema con mucho más contundencia y con mucho más ambición. Y les digo, ni siquiera es un tema en el que México esté atrasado, es un tema en el que nosotros podemos aportar incluso al resto del mundo cuando se definen muchas cosas, como muchos de los doctores o de los jurisconsultos para el mundo, que se aporta desde México mucho que tiene que ver con el amparo y con una serie de cosas. O sea, México puede aportar y tenemos esa muy buena oportunidad, y me admiro y reconozco y aprecio mucho el trabajo de expertos y de instituciones como el Colegio de Jalisco, como la Universidad de Guadalajara, que tienen justamente tomado de los cuernos al toro. O sea, es un tema complicado, pero sí necesitamos un respaldo doctrinario para hacer una ley que ahorita está en proceso, para que tengamos el soporte de qué está diciendo y cómo se reglamenta. Porque si no, otra vez va a ser de verdad, un problema de comprensión del fenómeno. Un problema de comprensión del fenómeno porque tiene que ver con temas centrales, porque de ahí depende justamente la calidad de vida de las sociedades. No hablamos de un problema menor. Hablamos de un problema en el que nosotros teníamos que definir con claridad por qué es importante que desde lo metropolitano se impulse la preservación del equilibrio ecológico. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en la zona central de la Ciudad de México, porque hay un artículo muy bueno sobre el Estado de México. La obra es, de verdad que es una obra pequeña, muy completa. Es una obra que cumple con esa tarea, con esa gran misión que se propone de aportar elementos para decir, es cierto, vamos a sentarnos a discutir, vamos a sentarnos a proponer opciones. En el Estado de México me tocó trabajar se llamaba la Comisión de Conurbación del Centro del País, una comisión que se da la tarea. De hecho, ellos consiguen recursos del Banco Mundial para financiar a través del INEGI la construcción de una matriz de insumo-producto. La matriz de insumo-producto mide las relaciones que se tienen entre los diferentes sectores de la economía. Cuánto le vende cada una de las ramas de actividad y a las otras, cuánto le compran esas ramas de actividad a las que venden. Entonces, es una información muy importante para ver de qué manera se puede dinamizar la economía o cómo se puede afectar. Entonces, cuando se hace un ejercicio para la zona metropolitana de la Ciudad de México, entonces se mide qué relación tienen los sectores entre la zona metropolitana y qué relación tienen con el resto del país y qué relación tiene solo el resto del país con el resto del país. Entonces, el modelo de las 72 ecuaciones se multiplica por 4 y fue una experiencia maravillosa. Es una experiencia extraordinaria porque uno aprende que de las herramientas se puede obtener el mejor respaldo para las propuestas de políticas públicas. La mejor
el mejor instrumento es precisamente esa abstracción que se hace a través de modelos para decir, vamos a manipularlo de esta manera y ¿qué pasa? Entonces, no afectes esto porque te vas a ocasionar una serie de problemas de esta naturaleza. Entonces, toca también el tema del Estado de México, por supuesto, tiene una cultura o un antecedente por lo metropolitano también desde mucho tiempo, y ahí es donde nosotros levantamos la mano también con mucha energía y con mucho entusiasmo para decir, a ver, las zonas metropolitanas como la de nosotros, compuesta por ciudades medias, también tiene mucho que decir. Y sobre todo tiene mucho que hacer porque no tenemos que esperarnos al hacinamiento de las grandes ciudades para decir vamos a preocuparnos por lo metropolitano. Y entonces ahí tuvimos otra discusión porque, digo, nosotros hemos trabajado muy vinculados con las autoridades federales, con las autoridades estatales y por supuesto las municipales. Es importante, todas las autoridades intervienen en el fenómeno. Pero entonces con las autoridades federales nosotros teníamos un poco pues de preocupación, para decirlo de alguna manera, porque se hace una reclasificación en la que o sea, no todos los involucrados estaban de acuerdo, pero se hace una reclasificación y entonces nos dicen, bueno, entonces sí son zona metropolitana, pero ya son poquito zona metropolitana. No, a ver, nosotros, y en la revista que nosotros publicábamos, donde hay colaboraciones extraordinarias como del doctor McDell, nosotros siempre hemos insistido mucho, las zonas metropolitanas de ciudades medias son una opción para el desarrollo con calidad de vida. Fíjense qué importante, en México podemos aspirar a tener buenos niveles de calidad de vida si desde ahora nos damos a la tarea de tomar en serio los problemas que tienen que ver con la definición de políticas públicas. Y desde ahora tenemos las instituciones que respalden a través de planeación y a través de instrumentos profesionales todo lo que tenemos que hacer. Si nosotros apuntamos hacia que las leyes consideren como se debe considerar con el respaldo conceptual adecuado, doctrinario adecuado, los marcos que puedan facilitar el funcionamiento y la dinámica de las ciudades. Por eso yo celebro que haya investigadores con esta resiliencia para decir, vamos para adelante, a pesar de que hay un poco de ambigüedad, aunque hay un poco y sobre todo tener el valor para decir, a ver, sentémonos a platicar y a definir, a decidir, a proponer. O sea, creo que tenemos una muy buena oportunidad. Y bueno, no sé, yo me sigo, gracias. Al contrario, muchas gracias. Siempre es interesante recibir la retroalimentación de quienes están en la función pública y precisamente cómo abordan y reciben los trabajos que desde la academia hacemos varios, ¿no? Entonces, les había comentado que el doctor Mario Silva Rodríguez también se disculpó, pero sin embargo envió su participación. Entonces ahorita, después de que lo presente, lea una breve reseña curricular, lo vamos a escuchar con muchísima atención para luego dedicarnos, quienes estamos aquí de manera presencial, escuchar y seguir con la dinámica, ¿no? El doctor Mario Silva Rodríguez, bueno, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITESO, tiene la maestría en Gobierno, Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco, es egresado de esta institución. Es doctor en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica por parte de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Se desarrolló profesionalmente en temas de gobernanza metropolitana, planeación territorial, riesgos urbanos, acción climática, resiliencia hídrica, gestión de servicios públicos, desarrollo y transporte sostenible, además de que fue, como ustedes saben, director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Fungió como secretario técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana, también como presidente de la Junta de Gobierno de la Agencia de Bosques Urbanos, de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y del Fideicomiso de Técnico de Marca Ciudad Guadalajara. Y actualmente es jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia en el Gobierno de Guadalajara. Entonces vamos a escucharlo con atención y regresamos a quienes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para el momento que estén viendo este video. Bueno, primero que nada quiero ofrecer una sentida disculpa por no poder acompañar al doctor Arellano y al doctor
Magdiel Gómez por causas de la agenda y de la responsabilidad que actualmente tengo no me es posible estar en la presentación de este importante libro, pero me parecía muy valioso poder grabar un video con algunas de las reflexiones a partir de la revisión de este texto que me parece fundamental para el debate del fenómeno y los problemas metropolitanos en México, y que creo que aporta una hoja de ruta muy interesante sobre hacia dónde se tiene que movilizar la reflexión, el análisis y la construcción de alternativas, tanto desde el espacio de la academia como en el caso de algunos que nos toca ser funcionarios o funcionarias, y que a partir de esas experiencias pues creo que tenemos cosas importantes que compartir. Bueno, en primer término decir que a nivel personal pues tanto el doctor Arellano, que fue maestro mío en el Colegio de Jalisco, como Magdiel Gómez, que fue colega en el proceso de conformación del área metropolitana de Ocotlán, pues creo que estamos hablando de dos perfiles que tienen una trayectoria académica importante, un largo tiempo analizando y entendiendo los problemas de la planeación, el territorio, pero la categoría de lo metropolitano de manera más específica y focalizada, y que desde las políticas públicas como disciplina hace falta precisamente que aportemos a este debate pues lo que este enfoque de conocimientos permite para entender pues cuál es el problema público que estamos abordando y cuál es el diseño o los diseños que desde lo público en materia institucional y en materia de otras herramientas de gestión estamos construyendo precisamente para resolver ese problema público que tenemos identificado. Durante mucho tiempo el tema metropolitano ha sido conceptualizado como algo asociado a la visión tradicional de la planificación urbana, mucho más cercano al urbanismo y a la arquitectura que a las políticas públicas, y es ahí donde creo que este texto, la cuestión metropolitana en México, el debate inconcluso de las políticas públicas, pues nos da esos horizontes importantes. En principio, pues el prólogo, donde los coordinadores nos plantean algo que muchas personas que nos dedicamos a lo metropolitano coincidimos, es el reto más importante o uno de los retos más importantes que tenemos en México y en América Latina, abordar lo metropolitano, porque grandes problemas ya de manera más específica, el agua, la calidad del aire, la movilidad y el transporte, incluso la seguridad pública, la gestión de los residuos, por mencionar tan solo algunos de ellos, pasan precisamente por establecer mecanismos donde municipios que presentan un mismo problema o un problema en común, pero que tienen asimetrías institucionales, presupuestales, técnicas o incluso políticas, deben encontrar la manera de ponerse de acuerdo para construir decisiones en común y precisamente optimizar esos recursos para poder abordar estas problemáticas. Entonces creo que hay un mapa muy interesante que plantean entre la teoría, la historia institucional de este fenómeno y casos muy concretos. Para iniciar el debate, creo que el apartado donde el doctor Arellano nos plantea con claridad tres fases en el desarrollo de esta comprensión sobre lo metropolitano es muy útil precisamente para ver en qué punto nos encontramos. Por un lado, cómo fue que se incorporó esta discusión en los años 90, por otra parte, cómo se han ido construyendo políticas públicas en esta materia en las primeras décadas del siglo XXI, y finalmente en qué momento nos encontramos en este punto actual, marcado por algunos avances y algunas regresiones. Posteriormente, y a pesar que el país ha avanzado en términos de marcos normativos, incluso de algunos mecanismos como Fondo Metropolitano, pues hay un cuestionamiento o una reflexión crítica de qué tan efectivos han sido tanto las legislaciones, los mecanismos técnicos y una suerte de esquema de incentivos como puede ser, o como en su momento fue el Fondo Metropolitano. Y que obviamente pues esto se contrasta en un contexto de federalismo rígido, y que hay una gran necesidad de que lo metropolitano sea abordado, si bien no como un nivel de gobierno, porque ese es un debate que muchas personas hemos discutido, sí como un nivel de concurrencia, porque es el nivel en el que se materializa precisamente lo que el gobierno federal, los estatales y los municipales pueden o no pueden avanzar. Hay algunos capítulos muy interesantes, bueno, en general todo el texto es bastante interesante, el de Gustavo Córdoba, donde se analiza el caso de los institutos de planeación municipal como herramientas de gestión metropolitana.
hay obviamente todo un debate sobre cuál es la transición o la mutación que deben hacer los famosísimos IMPLANes, y que particularmente como anécdota en mi paso como titular del IMEPLAN, o el único instituto realmente en su momento metropolitano, no solo en su mandato, sino en términos de su gobernanza y coordinación hacia el interior del instituto, pueden o no pueden hacer. Yo creo que ahí hay unas claves interesantes de hacia dónde podemos avanzar. Está también el texto de Abril Varela, donde revisa los límites del concepto de conurbación frente al de metropolización, y al respecto, hace algunos años, junto con la maestra Gabriela de la Torre, escribimos para la revista Nexos un artículo que, leyendo esta parte de Abril Varela, me recordó ese documento que pueden consultar en las redes, que escribimos y que se denominó La delimitación de las zonas metropolitanas en México, un debate pendiente sin fondo metropolitano, y donde a partir de la delimitación del 2020 y la revisión que se hizo de las entonces 74 zonas metropolitanas, y que posterior a esto se abrieron nuevas categorías vinculadas a la conurbación, incluso se habla de municipios metropolitanos que no tienen conurbación o continuidad física con otros, sino que están dentro de su mismo territorio, se habla de una metrópoli. Pues me parece que hay una, digamos, dispersión conceptual, y que parece que es un asunto caprichoso o menor, pero no. Si no somos capaces de entender qué es lo metropolitano y definirlo con sus características dependiendo de cada lugar, una zona metropolitana interestatal, una capital del país, una megalópolis, una internacional como Tijuana, San Diego, una que es capital de estado, una intrarregional. Creo que nos estamos quedando cortos porque no terminamos de entender cómo se configura el territorio, cómo podemos tener mecanismos para tomar decisiones compartidas, y creo que en esta parte el artículo que la maestra de la Torre y un servidor escribimos para esta revista Nexos, y el apartado donde Abril Varela aborda estos límites entre estos conceptos, creo que es muy útil, y me parece que ahí hay una discusión pendiente que debe reflejarse en crear otros mecanismos. No todo puede llamarse metropolitano, hay que entender que lo metropolitano establece una serie de responsabilidades y de decisiones en materia de planeación y gestión del desarrollo, que no porque tengas una conurbación es tan sencillo de resolver. Y a nivel personal me parece que es un absurdo hablar de municipios metropolitanos en lo individual. Es un municipio, punto, no hay mayor discusión. Y bueno, creo que aquí hay varias cosas que pueden ayudarnos. La propuesta de metroadministración, con el caso del Bajío que presenta Rosa María Pérez Vargas, me parece sumamente interesante. Yo creo que hay, dentro de las escalas de lo posible en términos de la política pública, administrar recursos comunes o administrar programas y políticas comunes para enfrentar problemas metropolitanos, creo que puede ser una vía en un momento mucho más sencilla, mucho más rápida, para poder tener soluciones como más sólidas, en lugar de crear todo un proceso de construcción, tal vez como el caso Jalisco, que pasó por una reforma constitucional en el 2005, luego vino el decreto del área metropolitana 2009-2010, y que en el 2011 tuvo algunos ajustes, la instalación de la instancias de coordinación, primero la Junta de Coordinación, luego el IMEPLAN, luego el Consejo Ciudadano. No necesariamente esta ruta es una ruta que es asequible para todos los casos metropolitanos, entonces creo que empezar a hablar de la metroadministración con una perspectiva de concurrencia puede funcionar bastante bien. El caso de Ocotlán, que yo creo que además es bien interesante, pensando que Jalisco es el único estado, también Nuevo León hizo en su constitución en el 2022 ajustes precisamente al tema de la coordinación, pero el único donde es obligatoria y se establece toda una serie de leyes, reglamentos y normativa en la materia es Jalisco, esa es una realidad. Y bueno, no es solo Guadalajara, sino también Ocotlán y Puerto Vallarta, las áreas metropolitanas que están decretadas por parte del Congreso estatal, que por ejemplo esta herramienta de decretarlas territorialmente por una soberanía distinta a lo ejecutivo, que en este caso es lo legislativo, creo que es bastante útil. Y bueno, hay una documentación muy clara a cargo de Magdiel Gómez, que me parece es la persona en este momento con mayor conocimiento de este caso, y que encuentra similitudes con otras zonas metropolitanas en Guanajuato, en Veracruz, en el
caso de Coahuila, que bueno, ahí es una interestatal que es la de La Laguna, pero creo que el caso de Ocotlán y el análisis que hace Magdiel es muy útil precisamente para entender cómo funciona cuando no estamos hablando de las capitales de estado. Tradicionalmente se habla de Guadalajara, Monterrey, Toluca o Puebla como casos de áreas metropolitanas o Tijuana, que no es capital de estado, pero por su dinámica tiene esa posibilidad. Entonces, bueno, creo que este caso vale mucho la pena tomarlo como un referente y que la experiencia que documenta y sistematiza Magdiel nos permite también entender cómo a nivel regional, al interior de los estados y un estado como Jalisco, pues pueden funcionar estos mecanismos. Se cierra con el caso de una zona metropolitana emergente como Zaguayo, que al igual que el caso de Ocotlán me parecen relevantes porque nos ilustran lo que está pasando al interior de las entidades federativas y que tal vez, más allá de hablar de la emergencia de un área metropolitana, no lo expresa así el autor. Me parece que sí es algo que podemos reflexionar nosotros, es que hay una necesidad de pensar en instrumentos de regionalización. Creo que el caso de Zaguayo nos da luces a este respecto y bueno, creo que puede ser fundamental. Quisiera cerrar mi comentario recuperando otro texto que en su momento con el entonces senador Alberto Galarza, ahora al frente de la División de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, y un servidor escribimos. Es un texto que se editó entre el Senado de la República y el Instituto Belisario Domínguez de Estudios Legislativos, que se llamó Coordinación, Gobernanza y Desarrollo de las Metrópolis en México, desafíos y oportunidades para la regulación y gestión de las ciudades. En su momento distintos senadores y senadoras, activistas, gente de ONGs técnicas y personas que están promoviendo el proceso de metropolización en algunos lugares como el caso de Tijuana, el caso de La Laguna o el caso de Puerto Vallarta, escribieron. Y bueno, decir que ante una de las conclusiones que nos da este texto sobre los pendientes o lo inconcluso que está avanzar hacia la comprensión del fenómeno metropolitano y de los problemas metropolitanos, esta publicación lo que buscaba era respaldar la iniciativa de reforma constitucional que en su momento presentó el entonces senador Galarza para que se volviera obligatorio en el 115 la coordinación metropolitana. Sin duda alguna, un gesto tal vez que parece pequeño porque es el cambio y la adecuación de este artículo de nuestra Constitución, pero que tiene un efecto cascada muy fuerte sobre cómo los municipios entienden cuáles son las obligaciones a las que están sujetos y que una de ellas debe ser coordinarse, independientemente de su tamaño, escala, presupuesto o capacidad técnica. Recomiendo mucho ese texto que está descargable desde las páginas del Senado, del Instituto Belisario Domínguez, y que me parece que complementa perfectamente bien a este otro texto de la cuestión metropolitana de México. Dialogan muy bien esta parte sobre la cuestión institucional, este fenómeno y este problema, y el otro texto sobre cuáles son los cambios que en lo jurídico deben hacerse para al menos tener un andamiaje institucional jurídico que nos permita avanzar en este tema. Eso sin duda alguna no nos resuelve todos los problemas, sí, lo podré decir yo después de 5 años al frente del Instituto Metropolitano de Planeación, posteriormente conocido como Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, y bueno, toda la institucionalidad que creamos, ¿no? Ese es un reto sin duda alguna fuerte y que hoy día está más vigente que nunca, entender qué son las metrópolis, cuál es el problema metropolitano y cómo abordamos desde lo jurídico, lo social, lo político, lo económico, lo urbano y lo ambiental el fenómeno que las áreas metropolitanas significan. Enhorabuena, de nueva cuenta una disculpa por no poder acompañarles, pero ya saben que tienen en un servidor un amigo, un aliado, y que me da mucho gusto poder compartir estas reflexiones con la comunidad académica, el alma mater, además del Colegio de Jalisco, y les envío un fuerte y cordial abrazo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Silva Rodríguez por enviarnos sus comentarios y obviamente estimularnos a seguir trabajando y sobre todo también escuchar, bueno, ahorita darle la bienvenida a la maestra Rosa María Pérez, de la Universidad de Guanajuato, también es autora de uno de los capítulos de aquí de la obra que coordinamos, tanto el doctor Magdiel y su servidor, y hoy escuchar, bueno, en este diálogo y al final que nos diga el doctor Magdiel
algunas inquietudes al respecto de la obra y del trabajo que la agenda que tenemos en el laboratorio, escuchar a nuestro bien querido Bruno Costa do Nascimento Silva, que precisamente voy a permitirme leer una breve reseña curricular, sobre todo leerlo con atención porque él está aquí haciendo una estancia de investigación de un semestre en el Colegio de Jalisco en el doctorado en Ciencias Sociales, precisamente una de sus objetos de estudio es hacer un estudio comparado entre tener como caso de estudio Ocotlán, ¿no? Y entonces, y el caso de Caril, si no recuerdo. Entonces, voy a leer su reseña. Bruno es doctorante del programa de estudios urbanos y regionales de la Universidad Federal del Río Grande do Norte, maestro en ciencias sociales y graduado también en gestión públicas, en políticas públicas, perdón, por la misma universidad. Sus temas de interés, como ya lo habíamos acotado, se centran en la gobernanza metropolitana, el desarrollo urbano y metropolitano, la gobernanza supralocal y colaborativa, los gobiernos y la gestión pública, las relaciones Estado y sociedad y, en términos generales, todas las políticas públicas, ¿no? Pertenece a los grupos de investigación del Laboratorio de Estudios sobre Planificación Urbana y Regional, la PLAN, que está allá en Natal. Pertenece también al Observatorio de las Metrópolis en el núcleo natal y también a Estado y Políticas Públicas de la Universidad Federal Río Grande del Norte. Y como les comentaba, en estos momentos está realizando una instancia de investigación y pues con muchísima atención y gusto te vamos a escuchar. Adelante, estimado Bruno. Buenas tardes a todos. Quisiera começar saludando ao diretor do IMEPLAN, da área metropolitana de Ocotlán, Dr. Jesus Mendonça, e os doutores Alberto Arellano, del Corral, e Dr. Madiel Muniz, da Universidade de Guadalajara. É um honor compartilhar essa mesa com vocês. Estendo também um cordial saludo a los docentes e estudiantes e a todas del Corral e a todas as pessoas invitadas que se encontram aqui. A presença de cada de vocês hace este momento aún mais especial. Nos reunimos para a apresentação do livro La Cuestión Metropolitana en México, el debate inconcluso de las políticas públicas, uma obra coordenada por ambos doutores. Permítanme añadir que para quienes vienen de Brasil, esse livro adquire um valor todavia mais especial. As reflexões aqui apresentadas analisam uma realidade mexicana, dialogam diretamente com os desafios mais amplos da governança metropolitana também em Brasil. De esta forma, a obra contribui a fortalecer uma agenda comum de debates e soluções em escala regional, enriquecendo a perspectiva latino-americana sobre o tema. Estruturado em 7 capítulos, distribuído em 196 páginas, o livro não só diagnostica os dilemas da governança metropolitana em México, sino também mostra uma complexidade estrutural que vuelve este debate permanente inconcluso. Como señalan Borja y Castells, la metrópoli no es únicamente un conjunto físico de edificaciones e infraestructura, sino un espacio social donde se manifestan y se reproducen las relaciones de poder, de las desigualdades sociales y los conflictos. De este punto de partida, la obra nos introduce uma problematização central. A crescente importância das áreas metropolitanas para o desenvolvimento econômico e social do país contrasta com a insuficiência de instrumentos institucionais capazes de responder a seus desafios. Esse contraste recorre todo o livro, funcionando como um hilo condutor. O primeiro eje analítico busca construir um marco conceptual para compreender a chamada questão metropolitana. A reflexão transcende do urbanismo estricto para enfatizar a natureza multidimensional do fenômeno, e aqui involucra problemas sociais, disputas políticas e arreglos institucionais. A ausência de conselhos conceptuais dificulta a formulação de políticas consistentes, pero às vezes abre um campo de possibilidades interpretativas que permitem compreender a metropolização como um processo dinâmico e em constante disputa.
Posteriormente, la obra examina la trayectoria de las políticas metropolitanas en México. El recorrido histórico revela un patrón recurrente: programas federales e iniciativas estatales que, aunque anuncian la metrópole como una prioridad, suelen diluirse por la descontinuidad administrativa, los cambios partidistas o la falta de mecanismos de coordinación. Así, la metropolización ha sido reconocida como un problema, pero pocas veces asumida como una verdadera política de Estado. Un segundo eje fundamental es la atención a la fragmentación institucional. La multiplicidad de actores municipales, estatales y federales generan superposición de las competencias y conflictos de intereses, lo que se explica en gran medida la dificultad que consolida la gobernanza metropolitana estable. A ello se suma la lógica partidista y electoral, que modifica prioridades a cada ciclo y limita los proyectos de largo plazo. El libro se enriquece con estudios empíricos de áreas metropolitanas mexicanas que muestran trayectorias heterogéneas, pero atravesadas por problemas comunes como desigualdad socioespacial, ausencia de coordenación intergubernamental y efectiva institucionalización débil por parte de participación social. Estos contrastes confirman que el debate permanente abierto y sujeto a disputas locales. Otro aporte central de la reflexión sobre la participación ciudadana a la escala metropolitana. Al destacar la predominación de mecanismos tecnocráticos y la captura de agendas por intereses privados, los autores ponen en evidencia el déficit democrático y sus experiencias. La cuestión en solo cómo planificar la metrópole, sino cómo garantiza a sus habitantes tengan voz real y las decisiones que configuran sus territorios. En el plano de planeamiento urbano y territorial, los textos sostienen que los problemas como la movilidad, la vivienda y la provisión de servicios públicos solo pueden enfrentarse mediante estrategias integradas. Sin embargo, el diagnóstico es severo. En México prevalece una lógica de planeamiento fragmentado, limitada por fronteras administrativas y distantes de la integración que rigen las dinámicas metropolitanas. Esa constatación conecta la obra con demás debates latinoamericanos más amplios, donde la falta de una planeación integral, un ordenamiento territorial, constitui em fomentar um dos principais obstáculos para alcançar a equidade urbana. El cierre del libro reitera la condición inconclusa del debate metropolitano. Más que un impedimento, esas divergencias se presentan como un campo de posibilidades, un llamado de innovación institucional y la cooperación política más allá de las fronteras municipales y dos ciclos electorales. Desde uma mirada crítica, a principal contribuição da obra está em articular teorias, histórias, estudos empíricos e problematizações normativas. Não obstante, ao enfatizar a falta de sólidas soluções institucionais, os textos favorecem mais a um diagnóstico que a proposta de alternativas. Pero essa decisão parece deliberada. Os coordenadores buscam manter aberto o debate e simular novas rutas de reflexão, assim como o diálogo. Para los lectores brasileños y latinoamericanos, el libro adquiere relevancia adicional y los dilemas discutidos como la fragmentación institucional, desigualdad socioespacial, déficits de participación social, son también los dilemas de las metrópoles brasileñas, argentinas, chilenas y colombianas. Al abordar el caso mexicano, la obra amplía nuestro repertorio comparativo y contribuye para una agenda latinoamericana crítica sobre la gobernanza urbana y regional. En síntesis, la cuestión metropolitana en México, el debate inconcluso en las políticas públicas, es una lectura indispensable para investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanos que tienen interés en comprender los desafíos de la vida metropolitana. Su mayor mérito es asumir la complejidad del tema, promover la academia en la política, seguir reflexiones y experimentando en nuevas alternativas. Para concluir, quiero reiterar que ese libro es un fruto de un esfuerzo colectivo, tal como señala en sus primeras páginas, entre los integrantes del EMET y de las jornadas académicas.
para que buscam não só sinalizar, sino também abrir caminhos para abordar de maneira crítica e responsável os desafios metropolitanos em México e em toda a região. Desejo que tu lectura inspire novas investigações, contribua à formulação de políticas públicas mais eficazes e fortaleça o diálogo entre a academia e a gestão pública e a sociedade. Enhorabuena, muitas felicidades, doutor Alberto, doutor Madiel. Muitas gracias. Contrario, estimado Bruno, y doblemente agradecerte porque como si no lo saben, Bruno estaba enfermo de una infección en la garganta y por eso nuestra gratitud doble. Y al mismo tiempo por muy buen español, que lo vas mejorando, la verdad. Sí. Mis respetos, cuando ingresas los primeros días te costaba ya, vas hablando lo más fluido. Voy a dar el uso de la voz al doctor Magdiel Gómez Muñiz, bueno, y sobre todo la lectura con lo que lo haces precisamente cuando uno dialoga con brasileños, colombianos y chilenos, tenemos problemas en común y esto lo enriquece el diálogo y el intercambio. Y les decía, bueno, el doctor Magdiel Gómez, como coordinador de la obra y también como integrante del EMET, que nos haga un compendio, a lo mejor un cierre, con cosas que hayan quedado en el tintero, no sin antes leer también una breve reseña curricular que hable a nombre precisamente de quienes suscribimos alguna parte del libro, siendo, bueno, él es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, tiene perfil deseable PRODEP, coordinador del doctorado en Ciencia Política y jefe del Departamento de Estudios Económicos Internacionales del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, integrante del cuerpo académico Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, participante de diversas redes y grupos de investigación, entre ellos Red ALEP y desde luego también muy integrante activo y co-coordinador del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, donde estamos haciendo alianzas estratégicas. Adelante, estimado Magdiel. Gracias. Saludos a todos los que nos sintonizan en las redes sociales. Y no puedo iniciar esto sin agradecer a todos los que nos están escuchando en este momento de manera presencial. Por supuesto, también a las autoridades que han creído en los ejercicios que de alguna manera, de forma colectiva, se construyen en un trabajo de lo cotidiano. Y esto lo comparto porque parece que tarde o temprano los tiempos nos alcanzan y las teorías se empiezan a cristalizar en los territorios que hoy simplemente están padeciendo una situación que a veces es muy compleja y por supuesto, dentro de esta complejidad, el pensamiento reflexivo, crítico y que nos debe llevar a una especie de plataforma de despegue para poder resolver las problemáticas o tratar de entender las problemáticas en las que se ven inmersas las distintas territorialidades, bueno, es lo que nos tiene la tarde-noche del día de hoy. Y sin duda con este texto, que es un texto donde bastantes colegas, amigos, tuvimos a bien llegar a titularlo La cuestión metropolitana en México, el debate inconcluso en las políticas públicas. Este ejercicio, ustedes deben saberlo, se empezó a hilvanar en una suerte de trabajo del Laboratorio de Estudios Metropolitanos del Colegio de Jalisco y el doctorado en Ciencia Política del Centro Universitario de la Ciénega. Junto con ellos, distintos investigadores empezaron a tender puentes donde se suman aliados estratégicos como la Universidad de Guanajuato, aquí con la maestra Rosy presente, y también la UCEMICH, que de alguna u otra manera van poniendo luz en los reflectores que tarde o temprano también nos llevan a replantear cómo se ven las metrópolis en otras localidades. Esto tiene de origen algo que es indispensable, la comunicación con los gobiernos municipales. Y lo que nos distingue en la región Ciénaga 4 es que dentro de los 3 municipios que constituyen la
ex zona metropolitana, Jamay, Poncitlán y por supuesto Ocotlán, la comunicación entre presidentes municipales ha sido tersa, funcional y las agendas se empiezan a articular. Ese pretexto nos deja un sabor de boca donde lo que antes estaba desconectado, desigual y poco entendido como una agenda común, nos lleva a hablar de una nueva manera de, desde los regionalismos, desde los municipios, que cada una de las comisiones de los ediles por lo menos tuvieran un eje similar o un común denominador y que dentro de los cabildos, dentro de las presidencias municipales, ya existiera un tema metropolitano, cosa que no existía al menos en los primeros ejercicios que se dieron en el 2015-18 y que precisamente estaban totalmente desarticulados. Si bien es cierto, ya lo mencionaba el doctor Silva, hay a veces pocos incentivos en materia presupuestal, principalmente en el Fondo Metropolitano, que antes se debatía, se discutía hasta dónde podían llegar con ese fondo metropolitano la implementación de políticas públicas. La academia ha hecho lo propio y precisamente en las contribuciones que ya lo comentaron los que me antecedieron, dejan perfectamente claros escenarios donde podemos recuperar el capítulo del triángulo de hierro de las políticas públicas, podemos empezar a subrayar presupuestos y retribución social, calidad de vida como uno de los principales vectores que nos puede impulsar a buscar ciudades resilientes, espacios y medicinales y derecho a la ciudad, y por supuesto un término que se antoja bastante interesante y que tarde o temprano se va a tener que debatir en los gobiernos municipales, que es la metroadministración. Este documento, debo señalar, que aborda el fenómeno metropolitano desde una política del rational choice. Estamos dejando muy en claro que las ciudades no pueden seguir en un entendido de ocurrencia o una especie de largo aliento. El tema metropolitano se debate hoy y de manera sustantiva todos los que transitamos de un punto A a B dentro, al menos en Guadalajara, prácticamente estamos en una especie de encrucijada si pasar más de 2 o 3 horas para poder llegar a casa es verdaderamente hablar de un fenómeno de estudios metropolitanos funcionales. Entonces, este ejercicio de metropolización no solo refiere a la expansión física de las ciudades, sino a los procesos socioeconómicos, ambientales y políticos que demandan respuestas integrales. Debo señalar que invita a un diálogo académico, social, gubernamental, para generar soluciones colaborativas. Son propuestas adaptables, sin duda, retos metropolitanos actuales y futuros. Dentro de la contribución que a bien dejamos encima de la mesa, debo señalar que no todo es miel sobre hojuelas. Hay algunos ejercicios que obedecen a un crecimiento desordenado de las ciudades. Podemos señalar muchos casos, pero dejamos 8 variables sobre la congestión en zonas metropolitanas, principalmente las centralidades, fragmentación social, territorial y gentrificación, débil cohesión social y ausencia de sentido de pertenencia, una pobre movilidad intra e intercentro de población con las zonas conurbadas, dificultad para la prestación de servicios públicos y una desigualdad en el acceso a la infraestructura. Señalados estos claroscuros de cómo se integra las posibles soluciones dentro de las políticas públicas en zonas metropolitanas, tuvimos 2 días muy intensos de trabajo, precisamente donde distintos enfoques subían lo que sucedía en cada uno de sus territorios. Probablemente tendremos que estar pensando en transitar de un tema metropolitano a un tema regional. Algunos no podrían estar de acuerdo con el argumento. Tendremos oportunidad más adelante en un segundo ejercicio de platicar el por qué podría ser pertinente y por supuesto aquí valdría la pena hacer un paréntesis en el primer mensaje comercial. Este documento se va a tejer en el Feria Internacional del Libro, lo vamos a llevar
con la participación de distintas voces, precisamente que también participan en la hechura del documento. Y en la Casa Editorial Tirán Leblanc harán las veces de también una especie de reflexión, un laboratorio para poder tener una crítica de lo que estamos haciendo. No podemos dejar de lado que dicen que hay coincidencias y creo que nos está sucediendo en este momento. Justo la Universidad de Guadalajara, el día de ayer, antier, estuvo con el inicio de corte listón de LATAM, ONU Habitat, y precisamente los expositores recuperaban algunos temas que precisamente nosotros también estamos dejando perfectamente en claro. Carlos Moreno, uno de los artífices de la ciudad de los 15 minutos, señala que las multicentralidades deben tener un debate común, el poner tete a tete a los sujetos, a los parroquianos, para poderse entender lo que lamentablemente una ciudad ha dejado de estimular. Conocer al otro y que el otro también, en vez de ver un enemigo al frente, una amenaza, pueda hablar de un proceso solidario. Bajo ese mismo esquema, dentro de estas reflexiones, se debe regresar al origen. No simplemente es movilidad no motorizada o sembrar por sembrar árboles, que de entrada, lo debo decir, queda poco espacio para sembrar, poco espacio para poder tener bastiones que puedan ser amortiguadores para los ecosistemas donde están las principales zonas de calor, y ya hemos visto que con una simple lluvia, al menos aquí en Guadalajara, se detona un caos verdaderamente apocalíptico, donde, lo han visto, se llegan a perder vidas. Entonces, bajo en este primer ejercicio comercial, tendremos en otro de los comentarios, algunos libros los vamos a regalar. Aquí van a estar puestos, yo creo que los vamos a poner atrás en la mesa para poder tomar después algún, eh, alguna bebida. Y bueno, los temas principales, ya lo saben, el capítulo de Institutos de Planeación Municipal, definición y delimitación metropolitana, los casos regionales y propuestas de gobernanza y metroadministración como modelos de esquemas para mejorar la coordinación intergubernamental y la gestión integrada en redes urbanas. Los retos que podemos tener es la fragmentación institucional, la expansión urbana desordenada, una gestión insuficiente del agua y los residuos, y por supuesto el conflicto político-administrativo que a veces entra en una lógica de capricho por ideologías políticas partidistas. Oportunidades podrían ser el fortalecimiento de la gobernanza colaborativa, la integración funcional entre municipios y una construcción de redes metropolitanas que cada vez es más asequible, más tangible, y que podríamos también levantar la mano, Doc Alberto, los aquí presentes, que no se debe tasar, y ese es un argumento que lo podemos debatir en algún momento, solamente por densidad poblacional, para tener vectores donde los capítulos metropolitanos tengan la pertinencia. No todo es densidad poblacional. Tendríamos que estar hablando de otra forma, otra forma de replantear los grandes desafíos de los territorios. Sin duda, este documento reconoce que las políticas públicas metropolitanas deben considerar las características específicas de cada territorio, lo heterogéneo, lo que principalmente puede fomentar una gobernanza más horizontal, colaborativa y de multinivel. No me gustaría más extender en este primer saque. Ya veríamos qué es lo que opina el público conocedor. Bajo el entendimiento, la ciudad ya no puede aguantar más ocurrencias. Y parece que pues, los que toman las decisiones municipales piensan o sienten que el salir con ejercicios que ya están por demás sobados, como por ejemplo barrer calles los sábados o los domingos, o pintar simplemente las guarniciones de las principales calles, están haciendo un proceso de habitabilidad. Creo que se quedan con una visión bastante corta, miope, y que tendríamos que estar aspirando a una mejor calidad de ejercicios de agenda metropolitana. Sin duda, este pretexto, que les invitaría a que le dieran una leída, aparecerán algunos autores
que son referentes obligados para poder hablar del tema metropolitano. Y por supuesto no podría dejar de lado a uno de los pensadores clásicos que dice, la ciudad se vive caminando, Walter Benjamin. Y con eso yo estaría cerrando y gracias a todos por su puntual atención. Muchísimas gracias al doctor MacDill, integrante del laboratorio de Estudios Metropolitanos y coordinador también de la obra. Bueno, no sé si a mí más bien me gustaría cerrar, salvo que ustedes tengan algún comentario. Lo más importante ya lo anunció, el libro se va a obsequiar, entonces sí, yo creo que más bien aquí lo interesante precisamente es invitarlos a leer, a comentar, a generar debate y precisamente yo con esto concluyo con 3 puntos, sobre todo de lo más importante, que creo que coincidimos de alguna forma con las lecturas que han hecho y los comentarios que nos han honrado los presentadores, es precisamente con una agenda de investigaciones, sobre todo anunciarles que con esta mirada un tanto ya más regional, territorios que generalmente no acaparan las plumas de la academia, que lo hemos dicho con estos temas de regiones, metrópolis emergentes o esta visión regional o ciudades intermedias, y anunciarles que precisamente en puerta está una jornada en unas semanas, una jornada precisamente con esta temática y con la iniciativa lo tengo que anunciar, de Víctor del doctorado. En febrero vamos a tener también otra jornada de ciudades intermedias y metrópolis emergentes de los casos de Colombia y México, también muy interesante, precisamente con esto que creo que vamos coincidiendo con las miradas y precisamente pues decirles que no todo es, bueno, el tema metropolitano, el área metropolitana de Guadalajara, sino que precisamente hay otros espacios que demandan la atención de la academia y que precisamente ahí se van desprendiendo líneas y agendas de investigación. Entonces yo quisiera con esto concluir, agradecerles, digo, su concurrencia, el haber asistido, y pues básicamente es invitarlos a leer el documento, y en el laboratorio estamos muy abiertos a sus iniciativas. Los estudiantes del doctorado y los posgrados son bienvenidas, y nosotros desde aquí los acompañamos desde el doctorado en ciencia política también, y desde el laboratorio de estudios metropolitanos del Colegio de Jalisco estamos a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. Los invitamos más bien aquí al brindis y a intercambiar puntos de vista en los pasillos, ¿no? Mil gracias.